¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy me acompaña Jorge Albuja, un docente universitario, educador y especialista en proyectos interculturales. A Jorge Albuja lo conocimos en el IPANC hace algunos años, justamente por un proyecto de educación intercultural maravilloso en una institución educativa de la ciudad de Guayaquil, en la que había creado junto a sus estudiantes, como él dice en la entrevista, habían co-creado un museo de la interculturalidad. En esta entrevista, Jorge Albuja nos cuenta su mirada respecto a la educación intercultural y respecto a las competencias del docente intercultural, un docente dialógico, un docente mediador, sensible, cercano, empático. Dice que la interculturalidad es un valor, una herramienta que se construye y así nos explica cómo se debe construir en la comunidad educativa. Escuchemos esta interesante entrevista. Bienvenido, Jorge Albuja, a Buenas Razones para Conversar. Es un gusto tenerte y el tema que nos une, que me parece, que me encanta, pero además sobre el que quiero aprender un poco más. Muchas gracias, Mónica, por el espacio. Ujú. Un gusto compartir contigo ya un espacio que se viene tejiendo en el IPANC hace un tiempo súper valioso. El tema que hoy tratamos es la educación intercultural. Yo te voy a contar una anécdota que me va a hacer quedar a mí muy mal, pero que me parece apropiada, ¿sí? Imagínate que hace algunos años, muchos, yo me fui a la Amazonía y entonces me dijeron que íbamos a ir a una reunión, a visitar una escuela bilingüe, intercultural bilingüe. Y entonces yo pensé que hablaban inglés y español. Tú puedes creer. Y entonces, cuando he llegado a esta escuela y nos cantaron, nos dijeron Causanguichu y nos cantaron en Quichua, por primera vez, siendo una persona de la ciudad de Guayaquil, donde en esa época no se experimentaba mucho el conocimiento de los pueblos originarios en el imaginario mediático inclusive del Ecuador, para mí fue una total sorpresa que hubiera escuelas bilingües y que la palabra bilingüe no era inglés-español. Sí sé que acabo de quedar pésimo contigo, ¿cómo era posible que yo no supiera eso? Pero cuéntame un poco por qué educación intercultural, en qué consiste eso a lo que podríamos llamar educación intercultural, que lo primero que pensamos es en unos señores de Finlandia que viven en Ecuador o ingleses o norteamericanos y la interculturalidad de las diversas culturas de los países, pero no necesariamente eso se llama en un plan de educación de un país. Bueno, Mónica, creo que lo que has vivido es un denominador común entre gran parte de la población del Ecuador que está muy distante de todas estas corrientes que se encuentran y que han ido generando un espacio valioso para las comunidades indígenas, para los pueblos, pero también para otras culturas que habitan el Ecuador. Ciertamente hay que tomar en cuenta que detrás de la educación intercultural, que además tiene un espacio, un terreno ganado, el Ministerio de Educación en diversos territorios y que está enmarcado, ¿no?, en la política pública, evidentemente con sus pros y sus contras, ¿no? Porque no toda la población comprende la dimensión de la educación intercultural, pero yo quisiera llevar esto mucho antes y es a pensar qué es la interculturalidad. Yo siempre digo con qué se come la interculturalidad. Y siento que de hecho en los últimos tal vez 15 años hemos escuchado constantemente esta palabra, ¿no? Incluso como la ley de comunicación tiene un componente intercultural que llevó a un montón de medios a tener el famoso minuto intercultural, del cual yo tengo también un cuestionamiento que ya te lo voy a compartir. Y detrás de todo esto tenemos una lucha del movimiento indígena que no tiene 30 años, tiene, si hablamos como una organización, con una identidad propia, hablamos de casi 100 años. Y de cómo durante ese tiempo tenemos ahí a la FEI, la Federación Ecuatoriana de Indios, originalmente mencionada así por parte de esta población de la Sierra Centro Norte y de otras comunidades que se fueron sumando de diferentes puntos del país, es esta lucha constante por este reconocimiento, ¿no? Por este reconocimiento
de un territorio, tradiciones, costumbres, una lengua, unos elementos vinculados también con el pasado, con lo ancestral, que se ha ido tejiendo paso a paso y también cambiando. Porque ciertamente la población indígena hace 100 años atrás, 50 años atrás, no es la de hoy. Hoy Pues se enfrentan a nuevos retos, a nuevas tanto dinámicas. así que dices que se llamaba Federación Ecuatoriana de Indios, ahora Exactamente. jamás elegirían o concebiríamos un nombre así. Exactamente, y cómo las dinámicas también han ido generando nuevos intereses y necesidades en esta población, ¿no? Yo también quiero tomar en consideración qué sucede con los pueblos afrodescendientes, Sí. ¿no? Que tienen un trabajo de educación que además está visible en la educación intercultural bilingüe. En este sentido, tenemos como estas dos poblaciones que se reivindican y que tienen la oportunidad también de hacerlo a través de la educación formal. De hecho, ahora muchas escuelas del país, públicas en su mayoría, están recibiendo, por ejemplo, fichas pedagógicas de cultura afrodescendiente. Entonces, eso es como súper importante de tomarlo en cuenta y de mencionarlo, porque, claro, llega el material, pero la pregunta aquí sería, si yo soy un docente que está de alguna u otra manera distante de estas prácticas, pero además también preguntándome cómo lo puedo implementar en mi clase. Ujú. En mi clase tengo niños afrodescendientes, estos niños se autoidentifican como afrodescendientes, tengo niños indígenas. En nuestro país hay el derecho a autoidentificarse por mi cultura, por mis intereses, por mi historia, con un grupo visibilizado o no, porque Así. también tenemos población invisibilizada cuando hablamos de educación intercultural. Y yo como costeño, por ejemplo, he podido trabajar con diversas comunidades de Santa Elena y del Ujú, sur de Manabí, que además tienen toda una historia interesantísima ujú, y que además también se identifican como nativos, como originarios, como pueblo Manta Huancabil Capuná, ujú, que al final ahí, bueno, el Estado los nombra así, pero ellos tienen unas identidades muy propias, ujú, ¿no? Y las reivindican constantemente en la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. O sea, están dentro de esa confederación, pero siento que todavía hay una falta de reconocimiento de estas comunidades ancestrales, ¿no? Pero además también dentro de toda, como que de toda esta dinámica, tenemos otras comunidades que han llegado al Ecuador en diversos contextos y situaciones y que ujú. también forman parte de esa diversidad. Yo tuve la oportunidad de trabajar un proyecto por 10 años en un colegio, que de hecho es un colegio con una historia muy norteamericana, Así es. ¿no? Muy bilingüe, pero con inglés. Exactamente. Pero ¿qué descubrimos entre esta idea súper marcada del idioma español e inglés? En los pasillos del colegio, yo como docente de historia, iba escuchando pues otros idiomas. Ujú. Iba escuchando chino de distintos dialectos, iba escuchando japonés, iba escuchando tailandés, iba escuchando quichua también, porque hay una población indígena que ha ganado terreno económico y que también lleva a sus hijos a otras alternativas de la educación. Lo interesante era que, claro, yo escuchaba todo esto y me preguntaba, ok, hablamos de un colegio que fomenta el bilingüismo, pero hay otras lenguas que confluyen en ese espacio. Así es. Entonces, de esa manera yo logré entender la diversidad que tiene Guayaquil como una ciudad-puerto, ¿no? Ujú, De constantes migraciones y de población invisibilizada. Más allá de hablar de el factor económico, la pobreza histórica a la que han estado vinculados, también es pensar que hoy la población joven se mueve constantemente y que tiene diversas identidades que van incluso mucho más allá del factor étnico. Entonces, ya. por eso es tan importante que la interculturalidad, cuando yo te decía, ¿no? ¿Con qué se come la interculturalidad? La interculturalidad para mí es un valor que se construye en una comunidad que se empieza a reconocer. Ujú. Ujú. Concretamente, en el ambiente educativo, en el aula, en la institución educativa, ¿qué actividades o qué líneas pedagógicas la hacen una institución educativa intercultural? Yo pienso que, por ejemplo, aquí tenemos como un punto importante la educación popular, tenemos la educación comunitaria, ¿sí? También la educación disruptiva, con sus diversas metodologías, donde el centro es el estudiante y el docente es el mediador Ujú. del aprendizaje. En Ecuador, además, hay un currículo diferente. Como un punto importante.
tenemos al MOSAFE, ¿no? Que es el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe. Entonces, cuando hablamos de este modelo, tomábamos muy en cuenta, por ejemplo, elementos culturales de los pueblos y nacionalidades indígenas, pero con una visión bastante andina, ¿sí? De las culturas indígenas. Cuando yo hablo de culturas indígenas, me refiero a los diversos grupos y comunidades, porque no solamente hay una cultura indígena, ¿no? Siento que en Ecuador hay como una idea muy parcializada cuando decimos cultura indígena, como que están todos dentro de, pero realmente hay un montón de grupos con distintas formas de hablar el quichua, por ejemplo, y Ujú, otras lenguas. Y cuando hablamos de que una lengua es distinta, ya empezamos a pensar que la cultura es distinta, porque la lengua es el vehículo que hace que una cultura se empiece también a diferenciar de la otra, pero a reconocerse como única e irrepetible, ¿no? En este sentido, este modelo se inspira, ¿no? En la cosmovisión andina. Si bien es cierto, en los últimos años se ha presentado esta necesidad de Vicario. visibilizar, ¿no? A los pueblos afrodescendientes, por ejemplo. Tampoco hay que decirles pueblos afrodescendientes, no pueblos afrodescendientes, porque los pueblos afrodescendientes son distintos en todo el Ecuador. Cuando Ujú, de pronto hablamos del pueblo en el Chota, o sea, es totalmente distinto al afroesmeraldeño, ¿no? Entonces, este modelo se basa en esta cosmovisión, ¿no? Y se sostiene por un sentido de vida comunitario que se refleja en sus propias experiencias de vida en las comunidades mayormente rurales y cómo esta ruralidad es llevada a las grandes ciudades del Ecuador que tienen una gran población indígena. ujú. Entonces, este modelo, por ejemplo, en el caso de la zona 8, en Guayaquil, si no me equivoco, hay 8 escuelas interculturales bilingües, Que ¿sí? están 8. pensadas en la población indígena andina de la sierra para que vive en la zona 8, pero no necesariamente Exactamente. están pensadas en los pueblos originarios de la costa y esta interculturalidad entre el mestizo y el habitante con una identidad cultural de pueblo originario de la costa. ¿Lo dije bien? Sí, yo pienso que lo que tú acabas de plantear es un tema interesantísimo, porque yo siento que sigue habiendo como esa ausencia. Cuando tuve la oportunidad de trabajar con una escuela intercultural bilingüe en playas, yo ahí pude percibir que de alguna manera había como un esfuerzo o una lucha por visibilizar al pueblo de la costa ecuatoriana, especialmente los pueblos del Golfo de Guayaquil, que tienen una forma de vida, si bien conectada con la gente de Santa Elena en el sur de Manabí, pero con identidad propia. Es como una burbuja, ¿no? Esta escuela, que además es un centro intercultural comunitario, que tiene doble función. Ujú, Y también tenemos otras escuelas que están ubicadas, de hecho, en poblaciones originarias de la costa, ujú, pero ciertamente los componentes culturales no están muy presentes en estas escuelas. O sea, lo que tú dices es muy real. Hablamos de interculturalidad como un modelo, un sistema, como escuelas que son súper importantes. ¿por qué son importantes? Son importantes porque realmente son espacios que reivindican el sentido de pertenencia de una parte de la población del Ecuador, pero por otro lado también ellos mismos en sus dinámicas empiezan a identificar cambios importantes, pues. O sea, hablamos de niños que se pueden autorreconocer como indígenas, pero que no utilizan la vestimenta. Y a manera muy personal, respetando la visión del sistema y sus dinámicas, los cambios se dan. Y si un niño habla quichua con sus padres, ya está teniendo un referente importante de su cultura a través de la lengua, aunque no utilice la vestimenta. La vestimenta es un elemento étnico Ujú, que visibiliza una cultura. Es importante también trabajarlo, ujú. pero en este siglo XXI los niños y los adolescentes generan diversos intereses y necesidades. Yo sugeriría que si hoy, porque esto es real también, y me lo ha dicho la gente de la zona 8 de educación intercultural, hay Ujú. una preocupación inmensa por la pérdida de la lengua. Sí, inclusive aquí en la sierra, en el pueblo Tabalo, el IPANC hizo un documental sobre la Ujú.
quichua y nos explicaron en la alcaldía de Otavalo que el motivo de este festival de música era porque los niños ya no querían hablar la lengua y a través de la música querían promover que los Ujú. niños se sientan atraídos por la lengua quichua. O sea que es una Sí, preocupación nacional. es nacional y claro, bueno, en Otavalo tenemos ejemplos valiosísimos de escuelas, pero también tenemos ejemplos de cómo la música ha sido un vehículo para promover la lengua. Sí. O Ujú. sea, hay un montón de bandas de jóvenes Sí, quichuas Otavalo que tienen una super proyección. sí. Claro, ellos encontraron una línea para sostener la lengua, ¿no? Ujú. Pero en muchas otras partes del país hay una gran problemática que no se logra resolver. Y yo Sí. siento que una parte importante de eso tiene mucho que ver con no entender las nuevas dinámicas de vida de una Ujú. población infantil y adolescente, infanto-juvenil, que Ujú. está cambiando y que está buscando otras cosas. O sea, es importante como dentro de esos cambios ir acompañando, ¿no? O sea, entender estas dinámicas, respetarlas, valorarlas y dentro de esas dinámicas que se respetan y se valoran, potencializar la lengua. Porque la lengua en muchos casos se habla por ahí de forma como muy rústica, Ujú. porque el quichua tiene su potencialidad a través de la oralidad. Siento que es clave entender eso porque la población indígena se mueve mucho. O sea, Sí. solo en Guayaquil no hay un dato real de cuánta población indígena hay en Guayaquil, porque además hablamos de que mucha gente se autoidentifica, incluso siendo mestiza, Ujú. como tal, se autoidentifica como mestiza, aunque tenga un origen de grupos o de comunidades ancestrales, es importante entender que ahí hay que trabajar. La pregunta es cómo. Hace unos días atrás visité la Zonal de Educación Intercultural. Mis Ujú. colegas son un equipazo que está trabajando muchísimo, pero claro, hay pocos recursos, hay dificultad para hacer investigación, para hacer alianzas estratégicas con universidades, que en Guayaquil ciertamente las universidades tampoco viven esa línea de la interculturalidad. ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que si hablamos de interculturalidad a nivel de país, muchas universidades tienden a pensar que la interculturalidad solamente se vive desde el mundo indígena andino, Exacto. pero no la logran dimensionar como un elemento de la cotidianidad. Si tampoco se comprende qué es interculturalidad, si no se la aplica de forma consciente y tenemos una zonal que de alguna manera va demandando soporte para poder continuar con su trabajo, te encuentras como con esta gran barrera cultural. Ujú. Hay como una idea muy cerrada de lo que es intercultural y hay como mucha dificultad para poderla internar en la práctica cotidiana de la vida escolar, política, social, económica, cultural, ambiental y podríamos decir muchas otras cosas. Hoy está con nosotros en Buenas Razones para conversar Jorge Albuja, docente universitario, especialista en proyectos interculturales. Nos explica que nos debemos encontrar a través del diálogo intercultural. Nos explica cómo el modelo pedagógico de la educación intercultural va mucho más allá que tener niños indígenas y niños mestizos en un aula. Va por el reconocernos lo que tenemos en común justamente a partir de que somos seres humanos. Buscar lo que nos conecta como humanos, dice Jorge Albuja en esta entrevista. Nos dice que el docente intercultural es un agente de cambio y nos habla justamente de que la buena educación intercultural cumple con los derechos de niños, niñas y adolescentes, al reconocernos como iguales y combatir toda forma de discriminación, a conocer sus derechos y defenderlos, a prevenir toda forma de intolerancia y racismo. Sigamos escuchando esta interesante entrevista. En un esfuerzo por interiorizar en una comunidad educativa unas prácticas interculturales, ¿qué son esas prácticas? Nómbrame dos, tres prácticas que se pueden ejecutar en una escuela o en Ujú. una institución educativa interesada en generar una educación respetuosa, no solo respetuosa, que abraza la diversidad. Bueno, mira, sí. Primero que todo, hay que tomar en consideración que para poder implementar iniciativas interculturales, se necesita entender o sea, quiénes son
los integrantes y las integrantes de mi comunidad. Cuando un docente o un grupo de colegas en una escuela empieza, sea público o privado, fiscomisional, empieza a trabajar iniciativas interculturales, debe estar listo para encontrarse con una serie de barreras en la propia comunidad. Barreras, prejuicios, discriminación. Lo interesante es que a medida que tú vas trabajando una experiencia, tienes que ir identificando esos problemas que si bien tú tal vez generas una iniciativa, vamos a hacer teatro intercultural. Ya. Entonces, vamos de pronto a representar la vida de diferentes pueblos y comunidades del Ecuador a través del teatro. Vacancísimo. Ujú. Pero a medida que tú haces este ejercicio, como de pronto docente de educación cultural y artística, vas a ir encontrando en los propios interesados barreras, prejuicios y autodiscriminación. Entonces, ¿cómo tú tienes que trabajar? Tienes que empezar a construir competencias interculturales docentes. Estas competencias están vinculadas a un docente empático, abierto, mediador, reflexivo, que va a ir logrando resolver estas fracciones o problemas dentro de un grupo interesado en el teatro intercultural, por ejemplo. Por ejemplo. Ese es como un ejemplo que algún momento le escuché de un colega Ujú, de un colegio en Manabí, un colegio privado. Si queremos, por ejemplo, aproximar a las propias culturas de la comunidad educativa, ujú. podemos trabajar un proyecto de museo, podemos trabajar tal vez por ahí un proyecto relacionado con el muralismo. Entonces, hay diversas formas de trabajar la interculturalidad, pero un gran problema de muchas comunidades educativas es que piensan que la interculturalidad está fuera de su comunidad. Ujú. Entonces, vamos a traer al grupo de danzas, vamos a traer al grupo de teatro de la comunidad urbana tal o rural tal. Eso es interesante, pero es mucho más importante empezar a reconocerse como comunidad diversa. Ujú. Y el gran reto ahí vendría a ser, por ejemplo, cómo yo trabajo con mis docentes como autoridad de una escuela, competencias interculturales, para que mis docentes empiecen a trabajar iniciativas que de alguna u otra manera accionen sobre un tema que todavía es distante, es ajeno, es extraño. Ahora, hay un montón de iniciativas, como por ejemplo Mano Manaba en la provincia de Manabí, y muchas otras agrupaciones culturales que vienen trabajando iniciativas interculturales con comunidades urbanas y rurales y con escuelas. No quiero decir que en las escuelas no se trabajen proyectos interculturales, de hecho sucede, pero muchas veces decirle proyecto tal vez es como muy ambicioso en sentido de que tal vez es una iniciativa o una actividad concreta que tal vez ni siquiera está sistematizada en la escuela. O sea, que se hace, se practica, pero que no se escribe ni Además, se documenta. pero además, al ser solo un proyecto, puede ser que tenga principio y fin y de ahí la escuela sigue igual. Es decir, no logras transformar la cultura de la organización. Exactamente, sí. El gran problema es que muchos docentes de escuelas no escriben sus experiencias, no las sistematizan. Pueden estar pasando un montón de iniciativas interculturales, pero no están identificadas, no están registradas. Ciertamente hay como una gran ausencia de falta de referentes. Siempre creo que pensando desde lo que mi comunidad vive, uno puede trabajar una solución ambiental desde un enfoque intercultural. Por supuesto, porque Entonces, sí, recuerda que los pueblos originarios tienen unos saberes ancestrales respecto a la relación con exactamente. el mundo natural y pudiera ser de gran utilidad no solo recurrir a la ciencia formal occidental, sino indagar esos saberes ancestrales respecto al mundo natural y al medio ambiente, a la naturaleza y a la relación del hombre con el mundo natural. Totalmente, y además ahí hay una pregunta que no te la contesté hace un rato, Ujú. dentro de este tema que es tan apasionante. Tenemos un currículo, un nuevo currículo, que además tiene un enfoque intercultural. Entonces, en todo el contenido, en las dinámicas del nuevo currículo, está presente la interculturalidad. Habría que preguntarse cómo vamos a estos docentes a prepararlos para Para- que comprendan ese enfoque intercultural. O sea, si yo soy de pronto un docente, qué sé yo, de una comunidad como Pedernales, Ujú. ¿no? Que es casi frontera con Esmeraldas, y tengo en mi escuela, como docente de esta escuela, tengo niños de diferentes culturas, ¿no? Que están conectados de pronto a través del mar, porque
para muchos pueblos de la costa del mar es un elemento muy importante o Ujú, vital. Entonces, es entender cómo este currículo no se va a poder trabajar en la realidad de esa comunidad diversa. ujú. Entonces, por eso es tan importante pensar en la formación De de los... competencias interculturales. Tengo otra pregunta. Me preocuparía que muchos que hayan escuchado hasta aquí este podcast, que le quedan pocos minutos, piensen, Ujú. esta educación intercultural es si tienes en el aula unos chicos indígenas y unos chicos mestizos, y si no, no la necesitas. A lo mejor piensas y ya has elaborado tanto, tanto, que si tienes en el aula unos niños de un pueblo montubio y unos niños, y entonces necesitas aplicar educación intercultural. Y probablemente no se han puesto a pensar en que una educación intercultural implica que tienes en esa institución educativa o aula a chicos provenientes de diversas culturas, en estas del Ecuador o de otras partes, no solo de pueblos originarios y de población mestiza, y que en realidad un modelo de educación intercultural puede promover una sociedad más tolerante o puede promover una sociedad que dialoga mejor, que promueve mejor la equidad, es decir, que promueve unos valores que como sociedad anhelamos, más allá de si tengo un niño indígena y un niño mestizo en el aula. Lo que pasa es que la interculturalidad no debería de ser pensada para accionar únicamente desde los componentes étnicos o raciales. Eso es un primer punto. Un segundo punto es que la interculturalidad es una herramienta, Ujú, es un valor que se construye. Entonces, la interculturalidad primero tiene que ser pensada, si bien tomamos en consideración lo étnico porque es un elemento para muchas comunidades importante, claro, tiene el que ir mucho conocimiento. más allá de lo étnico. A mí me dijo un profesor algún momento que me enseñó algo de Shuar, ya lo olvidé todo. Un Ujú, saludo para el profesor Utitiag. Y el profe Utitiag me decía, cuando yo trabajaba con niños Shuar y él repensó el término de colono en la Amazonía, porque se le dice colono a los niños mestizos, que es un término terrible, ujú, ¿no? Él decía, los niños mestizos y los niños shuar que convivían conmigo en una escuela, yo decidí, él me decía, no por comenzar a diferenciarlos culturalmente, sino es que ellos encontraran cosas en común como niños. ¿Cómo se divierte un niño? ¿Con qué juega? Entonces, estas preguntas fueron para mí muy importantes porque a veces no hay que comenzar por diferenciarnos, sino por buscar los puntos que nos conectan como humanos y a partir de esa conexión que generamos como humanos, vamos identificando esas diferencias. Habrá unas cosas que nos choquen tanto que se nos dificulte poder sostener un vínculo, pero ahí tiene que entrar en juego la importancia de que si yo te reconozco como distinto, como diverso, y yo coexisto contigo, hay un sentido de interdependencia, ¿no? Tú eres porque yo soy. Entonces, juntos nos apoyamos y nos valoramos. Se siento que de alguna u otra manera hay ciertas comunidades indígenas o comunidades afros que han generado como una gran pared, tratando como de diferenciarse a un punto extremo del resto de la población. Y también eso es peligroso, por supuesto. porque Además, eso desarrolla discriminación interna. acabas de decir algo muy valioso que yo no lo había visto exactamente así. Había entendido que la educación intercultural, más allá de si tengo un niño indígena y un niño, significa diálogo. Por eso haces educación. Exactamente, es un constante diálogo. Significa diálogo, significa respeto, más que buscar en qué no estamos de acuerdo, más que bien busca en qué tenemos en común. Es decir, me parece precioso una mirada así de la interculturalidad. Por eso yo siempre hablo de las competencias interculturales docentes, porque probablemente demandamos del niño, ¿no? Una serie de habilidades, Ujú, pero ¿qué pasa con los docentes y las docentes en torno a esas habilidades? Entonces, dentro de las competencias, yo creo firmemente en el docente dialógico, en el agente curricular y en el mediador. ¿Cómo el docente va a ir encontrando estos puntos ujú. de encuentro y desencuentro, ¿no? Para establecer, a ver, dentro de esta problemática que hay en la clase, o sea, ¿cómo podemos resolverla? Porque la interculturalidad no solamente habla de conflictos culturales o religiosos, sino de
el hecho de pronto no asumir una situación que experimenta un compañero de abuso en el aula, ¿no? O de incomprensión por un contenido, de un problema de aprendizaje. De hecho, podemos hasta tocar el tema de la interculturalidad pensada hacia niños y niñas con discapacidad. Wow. En ese caso, la interculturalidad se convierte en un elemento que protege los derechos de esos niños, de los estudiantes, las estudiantes, para que puedan aprender a convivir y construir una ciudadanía respetuosa En la diversidad de sus realidades. en la diversidad de sus realidades. Exacto, y claro, ese es un retazo, ¿no? Enorme que probablemente no lo vamos a ver en nuestra generación, Sí. pero empezar a construirlo. Yo, como te comentaba, trabajé en este cole por 10 años en donde tuve la posibilidad de poder desarrollar un proyecto, de codiseñar un proyecto, porque mis estudiantes que hoy están estudiando o ya terminaron carreras humanísticas, Ujú. sociales, tuvieron esa posibilidad de encontrar un proyecto para repensar los museos y para trabajar en encontrarnos a través del diálogo intercultural. Y este diálogo intercultural del que se habla ya hace bastante tiempo queda como muy flaquito cuando tenemos docentes que carecen de esas competencias para el diálogo. Es como dice la gran filósofa Adela Cortina, española, ella dice, en el siglo XXI tenemos que abordar temas incómodos y tenemos que, durante ese abordaje, empezar a plantear soluciones. Yo siento que el trabajo que hacen los colegas de educación intercultural es valiosísimo, pero también siento que su población, nuestra población joven, infanto-juvenil, que se identifica con pueblos originarios, no es igual que la población de hace 10 años. Claro, no, no es la misma. Y ahí viene justamente el tema de investigación, la falta de investigación. Pero también por otro lado, ¿qué pasa con los pueblos de la costa? ¿No? Y dentro En el de, imaginario del Estado, en el imaginario de los gobiernos, así es. que es un pueblo ancestral, tienen centrado en los indígenas de la sierra, con mucho esfuerzo en la población afro y prácticamente fuera de su visión al cholo, al montubio y a su identidad cultural. Sí, sí, definitivamente el pueblo Manta, el pueblo Huancavilca, el pueblo Puná, son poblaciones que tienen un montón de retos para continuar en el presente, o sea, incluyendo el tema de los grupos narcodelictivos Ujú. que están presentes en muchas de sus comunidades, y eso va a afectar profundamente su futuro y la subsistencia de estos. De acuerdo. Entonces, o sea, hay un montón de temas que podríamos abarcar, y siento que ciertamente el tocar este punto que es compleja porque al final nos encontramos con diversas miradas. Pero dentro de esas miradas, considero como súper importante que empecemos a accionar en conjunto para replantearnos qué estamos haciendo. Lo que estamos haciendo realmente al estudiante le causa un impacto para su vida, le va a permitir sostener su lengua. Ujú. Entonces hay como un montón de cosas que nos podríamos preguntar. Espero que este espacio que hemos generado acá también posibilite otros diálogos futuros. Sí, me quedo con un aprendizaje que te prometo que no lo había visto, y es este de que si entre los derechos humanos, entre los derechos de estos niños, niñas y adolescentes que van a instituciones educativas, está el de la igualdad y la no discriminación, está el de conocer sus derechos y defenderlos, está el de prevenir la intolerancia y el racismo. ¿Por qué la educación intercultural es solo en ciertas instituciones educativas y no es simplemente el modelo educativo general de un país que busca esos mismos derechos? Es decir, me he Ujú. quedado con la sensación de que un modelo de educación intercultural debería de ser la norma y no la excepción. Vivimos actualmente una sociedad tan diversa en todos los espacios de enseñanza y de aprendizaje. Totalmente, la interculturalidad es para todas y para todos. Ujú. Agradezco de verdad por la entrevista Pensarnos desde ahí. y vamos a ver, ojalá tengamos a muchas personas que escuchen este diálogo y que reflexionen respecto a cómo debe ser la educación.
Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para Conversar Jorge Albuja, docente universitario, especialista en proyectos interculturales. Jorge Albuja nos ha dejado claro que probablemente la educación intercultural no es solo para unas cuantas escuelas con niños indígenas, niños afros o niños de poblaciones de la costa del pueblo manteño, Huancavilca, Puná, sino que debería ser una norma en la que los niños se encuentren más allá de sus diferencias, justamente en lo que los conecta como humanos. Nos quedamos con muchos aprendizajes de esta entrevista. Los esperamos en una siguiente entrega de Buenas Razones para Conversar. No se pierdan nuestras redes sociales, @Cabipunk, y en nuestra página web, www.ipunk.org. Hasta pronto.